Entonces, bueno, a ver, vamos a hablar del marco legal. ¿Qué vamos a ver aquí? Leyes y reglamentos que establecen la obligatoriedad de presentar la COA. Vamos a ver quiénes son los sujetos obligados y vamos a ver cuáles son las normas oficiales mexicanas aplicables. Bueno, tenemos 5 situaciones en las cuales estamos sujetos a presentar la COA federal. Primero vamos a ver este esquema y luego vamos a regresarnos para ver cuál es el artículo de qué reglamento. Pero lo que me interesa más que sepan el artículo, lo que me interesan es el por qué. Entonces, tenemos 5 casos. El primer caso es cuando somos una fuente fija de jurisdicción federal o contamos con una licencia de funcionamiento o una LAU, pero de competencia federal, sea la licencia de funcionamiento o sea la LAU, emitida por el gobierno federal. En este caso sería por la Semarnat, ¿vale? Si somos fuente fija de federal o quizás no, puede ser, por ejemplo, una empresa de alimentos o de bebidas, pero que es tan antigua la empresa, tan antigua, que se reguló desde antes que existiera este marco legal, desde antes que existiera la LEGEPA incluso. Entonces, probablemente tiene una licencia de funcionamiento de las que emitía hace muchos años el denominado Instituto Nacional de Ecología, que ahora es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y por el solo hecho de tener una licencia federal, como la ley no es retroactiva, entonces no es legal que le quiten la licencia y le digan, oye, ¿qué crees? Como ya hay un marco legal nuevo, te vamos a retirar tu licencia y ahora tienes que quedarte sin licencia y tienes que ir al Estado a tramitarla. Entonces, así es como se manejó. Entonces, hay empresas que tienen una licencia federal en materia ambiental, a pesar de no ser fuentes fijas de jurisdicción federal, pero son casos muy raros, ¿no? De todas formas, yo siempre les pregunto, oye, ¿de casualidad tienes una LAU o una licencia federal? Y ya me dicen, no. Bueno, ¿eres fuente fija federal? Y me preguntan, ¿cómo lo sé? Y que les contesto, a ver, ayúdenme a alguien de los que tomaron el curso de la COA. Si alguien me pregunta, ¿cómo sé si soy una fuente fija de jurisdicción federal? ¿Cuál sería la respuesta? Si pueden activar su micrófono, mejor. No me hagan quedar mal los que tomaron el curso de la COI, por favor. A ver, Alexia que ya hasta me hizo un diagrama de flujo muy padre para definir cuándo aplica o no la COI. Maribel nos dice, si perteneces a los 11 sectores. Ajá, ajá, si perteneces a los 11 sectores, pero hay una respuesta más específica todavía, porque esos 11 sectores se dividen en subsectores, ¿verdad? Y ahí esos subsectores son los que contienen a las fuentes fijas de jurisdicción federal. Alexa, no se escucha tu micrófono. Algo pasa con tu audio. O no sé si sea mi volumen. No, sí tengo el volumen al 100. Sí, de acuerdo, Alexia, ya nos dio la respuesta. En el reglamento, fíjense, en el reglamento de la LEGEPA en materia de atmósfera, nos vamos a fijar en el artículo 17 bis. Ajá, o sea, ¿cuál sería la respuesta? Si alguien llega conmigo y me dice, oye, ¿cómo sé que soy fuente fija de jurisdicción federal? La respuesta es muy sencilla. Métete al artículo 17 bis del reglamento de la LEGEPA en materia de atmósfera y ahí vas a encontrar los subsectores que pertenecen a los sectores del artículo 111 bis de la LEGEPA, o sea, los que son de jurisdicción federal.
Si me dice, sí, ya encontré, estoy en el sector industria química y en el subsector fabricación de medicamentos. Perfecto, eres fuente fija de jurisdicción federal. Si alguien me dice, no, mira, yo soy una recicladora de botellas de plástico, yo le voy a decir, pues no, no perteneces a ninguno de los sectores y por lo tanto, y tampoco estás en ningún subsector del artículo 17 bis, por lo tanto, no eres una fuente fija de jurisdicción federal. ¿Vale? ¿Sí quedó claro para todos? Si alguien tiene duda, díganme, porque ya no lo vamos a revisar más a detalle. La respuesta es, eres una fuente fija de jurisdicción federal si estás en el artículo 17 bis del reglamento de la LGP en materia de atmósfera. Quienes no hayan tenido un contacto previo, digo, lo vamos a ver muy a detalle en el curso de legislación, pero quienes no hayan tenido todavía esta formación, les pido que revisen el reglamento, que busquen el reglamento, bueno, lo van a tener aquí en la carpeta, ábranlo y lean el artículo 17 bis, ¿vale? Y hagan el ejercicio de pensar en una empresa y luego busquen ahí a esa empresa, busquen ese subsector. Si están ahí es porque son fuente fija de jurisdicción federal, si no están ahí, son fuente fija de jurisdicción estatal, ¿vale? O local. Vámonos con el segundo caso. Descargas de aguas residuales a bienes nacionales. Si yo soy un establecimiento que descarga aguas residuales en ríos, barrancas, lagos, lagunas, incluso en suelo o subsuelo directamente o en pozos, entonces pasan dos cosas. Bueno, pasan tres cosas. La primera es que mis análisis de agua residual los tengo que hacer bajo la norma 001 de Semarnat, no con la 002, sino con la 001. La segunda cosa que pasa es que mi permiso de descarga de agua residual me lo va a otorgar una autoridad federal, que es la CONAGUA, que es un organismo desconcentrado de Semarnat, ¿vale? Pero no me lo da Semarnat, me lo da directamente CONAGUA. Mi permiso de descarga de agua residual, esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa, que estoy obligado a reportar la sección 3 de la COA. Aquí les voy a ir poniendo las secciones. En este caso es la sección 2. En este caso es la sección 3. ¿Vale? Estoy obligado a reportar la sección 3. Oye, yo descargo mi agua residual al alcantarillado. ¿Me aplica la sección 3 de la COA? No, no te aplica. Si te la llega a activar, la puedes dejar en blanco y no pasa nada. ¿Sale? Porque muchas veces la COA te activa esa sección de manera automática, aunque no te aplique. Y es como por si te equivocaste, ¿no? Como, oye, llenaste mal el cuestionario, bueno, te lo activo de todas formas y ya si quieres lo dejas en blanco. O para reportar de manera voluntaria. Tú puedes reportar ahí descargas al alcantarillado de manera voluntaria y no pasa absolutamente nada. Sobre todo porque se puede vincular con el tema de red C. Puedes tener transferencia de contaminantes en el alcantarillado que sean sustancia red C de la norma 165. Por lo tanto, pues como que te lo activa como para que estés alerta de eso, ¿no? Pero si lo dejo en blanco, porque yo descargo el alcantarillado y luego en la sección de herramientas le pongo una nota de que dejé en blanco a propósito la sección 3, porque mis descargas no son a bienes nacionales, eso es válido, legalmente es válido, no debe haber ningún problema, ¿vale? La siguiente situación en la que es obligatorio llenar la COA es cuando somos un gran generador de residuos peligrosos. Y entonces sería la sección 4. ¿Cuándo es un gran generador de residuos peligrosos? ¿Quién me ayuda? A ver, vámonos con... Vámonos. ¿Quién está ahí? ¿Cuándo son qué, perdón? Arriba de las 10 toneladas. Ajá. Cuando yo genero al año 10 toneladas o más de residuos peligrosos, entonces yo soy un gran generador y tengo que reportar la sección 4 de la COA. ¿Sale? También, fíjense, hay un caso, de hecho este caso me pasó el año pasado, una empresa que me decía, oye, yo estoy clasificado, yo me categoricé ante Semarnat como pequeño generador, pero ya van 2 años consecutivos que yo rebaso 10 toneladas.
por una situación muy especial que ocurrió ahí en esa empresa, hubo un solo residuo que se elevó muchísimo, porque ellos lo que estaban haciendo era recuperar el equipo que contenía ese residuo de sus clientes. Es decir, ellos le ofrecían a sus clientes que para no generar ellos un residuo, ellos iban a recuperarlo, o sea, lo iban a recoger y lo iban a ingresar a su almacén temporal y ellos lo iban a mandar a reciclaje y todo lo que aplicaba, pues son acumuladores eléctricos. Entonces, el acumulador eléctrico usado en sí es el residuo peligroso, no solo el elemento que sea tóxico, que sea inflamable o que sea corrosivo. Todo el acumulador en sí es el residuo peligroso. Entonces el volumen se elevaba muchísimo. Si estamos hablando de que cada acumulador pesaba, no sé, 100 kilos, pues al cabo de un tiempo, pues definitivamente iban a rebasar 10 toneladas al año. Y entonces eso ocurrió el primer año, rebasaron 10 toneladas, el segundo año rebasaron 10 toneladas y llegaron conmigo pidiéndome una cotización para la COA. Y yo no sabía este antecedente. Entonces yo le empecé a hacer preguntas. Le dije, a ver, dime tu giro porque voy a ver si eres fuente fija de jurisdicción federal. Resulta que no. No tienes una licencia ambiental federal. No descargas agua más que al alcantarillado. No manejas residuos peligrosos. No eres un prestador de servicios de residuos peligrosos. Y no eres una empresa sujeta a RENE. ¿Por qué quieres que te haga una COA? No te aplica. Y revisando, me dijeron, bueno, te voy a enseñar mis manifiestos. Y revisando los manifiestos, hicimos la sumatoria y se presentó esta situación. En el 2019 habían rebasado 10 toneladas. En el 2020 otra vez rebasaron 10 toneladas. Y entonces yo les dije, entonces sí te aplica la sección 4 de la COA. En el 2021 tenemos que hacer una COA reportando la sección 4 como un gran generador, aunque todavía no te cambies de categoría. Es decir, pasan dos cosas. La primera es que estás obligado a cambiarte de categoría por esos 2 años consecutivos rebasando las 10 toneladas. Y la segunda, estás obligado a presentar la sección 4 de la COA. Aun cuando todavía no te cambias de categoría, que fue otro servicio que nos pidieron, oye, ayúdame a cambiarme de categoría y ayúdame a presentar mi COA. Pero aunque todavía no te cambies de categoría a gran generador, de todas formas tienes que presentar la sección 4 de la COA. ¿Vale? Por otro lado, también las empresas que se dedican a manejar residuos peligrosos. Manejar puede ser recolección y transporte, pueden ser centros de acopio, pueden ser empresas recicladoras o tratamiento, coprocesamiento o disposición final de residuos peligrosos. Pero también aquí se incluyen empresas que se dedican a hacer remediación de suelos. Las empresas que hacen tratamiento de suelos contaminados tienen que tener una autorización por parte de Semarnat y también reportarían la sección 4 de la COA, específicamente una tabla dedicada a ellos, a los prestadores de servicio. ¿Vale? Creo que aquí en el curso no hay nadie que esté en una empresa que se dedique a eso, ¿verdad? Que sea prestadora de servicios de manejo de manejo de residuos peligrosos o de tratamiento de suelos. Y por último está la sección 6. La sección 6 de la COA, que es para las empresas sujetas al RENE. No me voy a detener ahorita a explicar lo de RENE porque lo vamos a ver en el módulo 7, pero rápido les digo, si tú generas más de 25,000 toneladas de CO2 equivalentes y te encuentras en el artículo 3 y 4 del reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia de RENE, eres sujeto a RENE y tienes que llenar la sección 6 de la COA, además de otras obligaciones. Eso lo vamos a ver en ese módulo, pero ahorita nada más quiero que tengan la definición, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular nuestras emisiones de CO2 equivalente. O sea, revisar todos los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera, hacer el cálculo a toneladas de CO2 equivalentes y comparar contra 25,000 al año. Y ahí se incluyen fuentes fijas, fuentes móviles también, cuando son
vehículos que son utilitarios o son propiedad de tu empresa, o cuando el vehículo de los, cuando el combustible de los vehículos tú lo compras. Si tú compras el combustible o los vehículos te pertenecen, entonces esas emisiones son tuyas y se consideran fuentes móviles, ¿vale? También las fuentes fijas como calderas, o generadores de vapor, como hornos, como todos estos equipos, plantas de tratamiento de agua residual que generen metano por el proceso biótico de las bacterias, también entran como emisiones directas, fuentes fijas. Pero también tienes que considerar las emisiones indirectas, que son las de, como veíamos hace rato, el consumo de energía eléctrica. Tanto emisiones directas como indirectas se van a sumar y vamos a obtener las toneladas de CO2 equivalentes totales. Si ese número es mayor a 25,000 toneladas y además mi giro de la empresa o mi actividad está en el reglamento de la ley de cambio climático, soy sujeto obligado al reporte del RENE, ¿vale? Y reportaría la sección 6 de la COA. ¿Ok? ¿Vamos bien? Díganme si no es claro, ¿vale? Perdón. Una pregunta antes de que pases a la siguiente lámina. En la primera que dice si soy sujeta a fuentes fijas de jurisdicción federal o bien si tengo licencia de funcionamiento de federal. No es, una cosa es, perdóname, es ignorancia también. No es lo mismo la licencia de funcionamiento federal que la licencia ambiental federal, ¿verdad? Digo, para no confundir. Muy buena pregunta, buenísima pregunta. Y no es lo mismo, resulta que existen las dos, ¿no? La lógica es que ya solamente debería existir la LAU, porque antes de existir la LAU existía la licencia de funcionamiento, y la lógica es que las empresas que tenían una licencia de funcionamiento se migraran a una LAU. Pero como les comentaba que la ley no es retroactiva, entonces cuando se creó la LAU, las empresas que ya tenían una licencia de funcionamiento no se les obligó a que migraran a una LAU, sino que se les dio la oportunidad de quedarse con su licencia de funcionamiento. Y entonces existen las dos licencias. Existe la licencia de funcionamiento para esas empresas que ya la tenían desde hace mucho, y existe la LAU. Y la LAU es para empresas nuevas o para empresas que decidieron migrar su licencia de funcionamiento a una LAU de manera voluntaria. Ok. Lo pregunto porque en mi caso sí me aplica la licencia ambiental federal por temas de inyección de plástico. Entonces, yo sí tendría que llenar la sección 2, ¿estamos de acuerdo? Sí, Ok. para todos, si buscamos en el artículo 17 bis del reglamento de la LGEP en materia de atmósfera, y luego buscamos en el sector industria química, y luego buscamos el subsector inyección de plástico, y nuestra empresa realiza inyección de plástico, entonces somos una fuente fija de jurisdicción federal. Gracias. En conclusión, o más bien en consecuencia, tenemos que tener una LAU federal, número 1. 2, tenemos que presentar cada año la COA federal, la sección 2 de la COA federal, y no tenemos que tener ninguna regulación en emisiones de fuentes fijas en el estado o en el municipio, porque estaríamos duplicando. Si yo soy una fuente fija federal y yo tengo una licencia donde el estado me está diciendo, yo te regulo tus fuentes fijas, yo tengo que decirle, no, espérame, tú no tienes que regularme nada, yo soy federal. Aquí estoy en el artículo 17 bis. Entonces, contigo nada. Con Semarnat es con quien me tengo que regular. Por eso tengo mi licencia ambiental única federal y por eso presento cada año la sección 2 de la COA. Muchas gracias. ¿Vale? Una precisión para sector hidrocarburos. En sector hidrocarburos hicieron una modificación. Entonces, hay gasolineras que tienen licencia de funcionamiento, las nuevas, y no LAU. Ahí es como que es al revés, como que tú dirías, bueno, ¿por qué tiene licencia de funcionamiento si es una gasolinera nueva? Pero ahí funciona un poquito diferente, ¿sale? El sector hidrocarburos es un tema muy parecido, pero tiene sus cuestiones particulares. ¿Vale? Pero en conclusión,
equivale a lo mismo. Una licencia de funcionamiento de fuentes fijas federal equivale exactamente a lo mismo que una LAU federal. Son exactamente lo mismo, ¿vale? Andrea pregunta, ¿existe fundamento legal donde mencione que no es obligatorio contar con LAU si cuenta con licencia de funcionamiento? Andrea, ¿tu pregunta es para industria en general o es para sector hidrocarburos? Maribel, Industria en general. Industria en general, ok. O sea, no hay un artículo en donde diga tal cual que si tú tienes una licencia de funcionamiento ambiental federal, ya no requieras la LAU. Más bien es que el reglamento de la LGEP en materia de atmósfera habla de la licencia. De hecho, no dice licencia ambiental única, habla de la licencia. Y se refiere a cualquiera de las dos. Está hablando al mismo tiempo, está hablando de la licencia de funcionamiento y al mismo tiempo está hablando de la LAU federal. Entonces, cualquiera de las dos que tú tengas es el mismo concepto, es la misma figura legal. Entonces, no es que sea una u otra, sino que es exactamente lo mismo, solo que les digo que lo que pasa, fíjense, les platico un poco más. Cuando se creó la LAU, el formato de la LAU te obliga a que pongas todos los aspectos ambientales del establecimiento, también descargas de agua, impacto ambiental, residuos. Por eso se llama única, se llama licencia ambiental única, porque es en una sola, incluye todo. A pesar de que la LAU está casada con el tema de emisiones a la atmósfera, porque es el artículo 17 bis del reglamento de la LGEP en materia de atmósfera, a pesar de eso, incluye todos los aspectos ambientales. Bueno, esos que les digo, atmósfera, agua, residuos, o sea, residuos peligrosos y impacto y riesgo ambiental. Por eso se llama licencia ambiental única. La licencia de funcionamiento antigua no, se enfocaba solamente a la parte de emisiones. Entonces, por eso es como hay empresas que le sacan y dicen, no, yo para qué quiero la licencia ambiental única. Así con esta estoy bien. Y eso legalmente es válido, porque la autoridad no te puede obligar cuando tú ya tenías esa licencia desde antes que existiera la nueva ley donde se creó la LAU. Entonces, la ley no es retroactiva y hubieran violado tus derechos si te obligaban a cambiar tu licencia de funcionamiento por una LAU. Lo puedes hacer de manera voluntaria y hay un trámite específico para hacer ese cambio, pero no es obligatorio, Andrea. Maribel, mi empresa hace muebles para oficina y tiene licencia de funcionamiento, entonces no presento la sección 2. Ok, Maribel, buena pregunta. Para todos, porque esas preguntas me las hacen, no les miento, yo creo que una vez al mes. Esa pregunta es muy, muy común. La licencia de funcionamiento que tú tienes, Maribel, ¿es una licencia de funcionamiento ambiental o comercial? Es decir, la licencia comercial o mercantil que te da el municipio. ¿De cuál estamos hablando? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si es una licencia de funcionamiento ambiental, ¿es federal o es estatal? Si nos puedes compartir un poco más, Maribel. Ok. Si es la licencia de funcionamiento comercial, ¿a qué nos referimos? En la mayoría de los municipios, yo creo que a nivel nacional, me arriesgaría a afirmar algo así, aunque no me consta, los municipios a todos los comercios, independientemente de si son industriales, comerciales o de servicios, aunque sea un localito en una tienda de autoservicios, si tú tienes una tienda de celulares, tienes que tener una licencia de funcionamiento. Ajá, para que te permitan operar como un establecimiento mercantil, ¿no? Que puedas hacer una actividad, aunque sea de compraventa de cualquier cosa. Esa licencia te la emite el municipio y no tiene nada que ver con cuestiones ambientales, es muy aparte. Lo que pasa es que hay una confusión porque algunas licencias ambientales, como por ejemplo en el Estado de México, se le llama licencia de funcionamiento de fuentes fijas. Pero también los municipios te dan tu licencia de funcionamiento que yo le llamo comercial.
No es el nombre, pero yo así le digo, licencia de funcionamiento comercial. Y siempre que me preguntan algo de licencia de funcionamiento, yo le digo, específicame de qué me estás hablando, de la licencia de funcionamiento de misiones o de la licencia de funcionamiento comercial, para no hacernos bolas, no hablar de dos cosas que no tienen nada que ver. Ahorita no estamos hablando de la licencia de funcionamiento comercial, esa es muy aparte, ¿sale? Esa no tiene nada que ver con ambiental, no tiene nada que ver con la COA ni con permisos de medio ambiente. Tiene que ver en cuanto a que muchas veces el municipio, para poderte otorgar esa licencia, te pide que tengas todos tus permisos ambientales, de protección civil, todo eso, de venta de bebidas alcohólicas, lo que sea que te aplique, te piden que lo tengas regularizado. Pero no es a lo que nos referimos. Aquí nos referimos a una licencia de funcionamiento ambiental, mejor dicho, o más claramente, de fuentes fijas que generan emisiones a la atmósfera. Y nos referimos específicamente a la federal, Maribel, que son muy pocas empresas las que tienen una licencia de funcionamiento federal. La mayoría ya tienen una LAU federal, pero equivalen a lo mismo las dos. ¿Vale? Entonces, tu empresa hace muebles de oficina. Casi estoy un 90% seguro que no eres fuente fija federal, porque no lo vas a encontrar en el artículo 17 bis del reglamento de la LGPA de atmósfera. Por lo tanto, no tendrías por qué tener una licencia ambiental federal, ¿vale? Una LAU federal o una licencia de funcionamiento federal. No tendrías por qué, a menos que en algún proceso, como es el caso de María de Jesús, que ellos hacen inyección de plástico, ¿verdad? Entonces, pudiera ser el caso. Hay empresas que una parte del proceso hacen algo que es federal. Por ejemplo, tienes un área de galvanizado, donde el proceso implica galvanoplastía. Bueno, ese proceso de galvanoplastía sí está en el artículo 17 bis. Entonces puede llegar a pasar eso de que no te dedicas a galvanoplastía, tu empresa no es de galvanoplastía, pero una parte del proceso involucra galvanoplastía. Y si tú vas a Semarnat y le dices, oye, me aplica la LAU, soy una fuente fija de jurisdicción federal, ellos te van a decir que sí, por ese proceso. Entonces, muebles para oficina no tendría por qué ser fuente fija federal si lo consultas en el 17 bis, pero aguas si haces algún proceso que sí venga ahí determinado, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, en ese caso sí podrías convertirte en una fuente fija de jurisdicción federal. ¿Vale? Ok. Entonces, esos son los casos donde aplica la COA federal. Si se fijan, si fueron muy observadores, no mencioné la sección 1. Otra vez, no mencioné la sección 1. Ni tampoco la 5 exactamente. ¿Por qué creen? Teorías, díganme teorías. ¿Por qué creen que no mencioné esas? La 1 porque son datos generales o algo así, si no mal recuerdo. Exactamente. La 1 no la mencioné porque son datos del establecimiento, el diagrama de funcionamiento, los insumos, los productos, el consumo energético. Entonces, ese, después de que contestes el cuestionario de clasificación, te va a habilitar o no la sección 1, pero no tiene nada que ver con obligatoriedad. ¿Sale? Y la sección 5, ¿se acuerdan que dijimos que era la de Red C? ¿Por qué no está incluida en estos 5 casos? Si ya habíamos dicho que si tú rebasas alguna cantidad de la norma 165, tenías que reportarlo en la COA. ¿Por qué creen que no lo mencioné? Entonces, ¿por qué no viene aquí un caso 6, donde digamos sustancia Red C de la norma 165? Les voy a decir por qué. La sección 5 solamente, la sección 5 solamente va a aplicar cuando, dos cosas, cuando rebases alguna cantidad de la norma 165, esa es la primera condición, y la segunda condición, cuando tú ya de por sí tienes que presentar una COA por alguna otra sección. Es decir, si yo soy obligado a presentar la sección 2, entonces ahí reporto la sección 5 de Red C.
o si no la dejo en blanco. De hecho, el sistema siempre te abre la sección 5, siempre. Por default, aunque tú le digas que no te aplica, cuando contestas el cuestionario, el sistema te habilita la sección 5 y estás en tu derecho de dejarla en blanco. Solamente tienes que justificar por qué lo estás dejando en blanco. ¿Sale? Entonces, si tú eres sujeto obligado a la sección 2, puedes llenar la sección 5. Si eres sujeto obligado a la sección 3 de agua residual, puedes llenar la sección 5, si se requiere. Si eres gran generador de residuos peligrosos o prestador de servicios, puedes llenar la sección 5. Si tú eres sujeto a RENE, puedes llenar la sección 5. ¿Qué pasaría? Porque seguramente ya se están preguntando, ¿qué pasa si una empresa no le aplica la sección 2? Lo voy a poner en otro color. Denme un segundo. Ay, es que no se ve, perdón. No encuentro el botón para Bueno, espero que se vea así. ¿Qué pasa si no me aplica la sección 2 y tampoco me aplica la sección 3 y tampoco me aplica la sección 4 y tampoco me aplica la sección 6? Pero sí me aplica, en teoría, la sección 5, porque yo rebaso alguna cantidad de la norma 165. ¿Qué pasa en ese caso? La respuesta es, en ese caso no presentas la COA. ¿Sale? En ese caso especial, aunque rebases alguna cantidad de norma 165 de sustancia REC, no presentas la COA. Solamente la presentas, la sección 5, cuando ya de por sí tienes que presentar alguna de las otras secciones. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Qué pasa entonces con esas empresas donde alguien dice, oye, yo rebaso 100,000 kilogramos de emisiones de CO2 al año, pero no soy fuente fija federal, pero no descargo agua a un bien nacional, pero no soy gran generador de residuos peligrosos y tampoco soy sujeto a RENE, pero sí rebaso 100,000 kilogramos de CO2 al año. O sea, rebaso la cantidad REC que viene en la norma. La respuesta sería, no vas a reportarle a Semarnat tu emisión de CO2 como sustancia REC. Lo vas a reportar a nivel local, ¿vale? Será el gobierno local que te va a preguntar cuáles son las sustancias REC que tú generas o que tú emites o que tú manufacturas o que utilizas. Y entonces ahí es donde vamos a reportar, oye, ¿qué crees? 150 kilogramos al año de CO2 por mis equipos de combustión. Ah, bueno, ya está, reportado ante la autoridad local, aunque rebase la norma 165. ¿Sale? Pero ¿por qué lo reporté ante la autoridad local y no ante la federal? Simple y sencillamente porque no estoy obligado a ninguna de las otras secciones. 2, 3, 4 y 6. ¿Sí quedó claro esa parte? Tengo una pregunta rápidamente. Entonces, la sección 5, siempre y cuando rebase el umbral de reporte, ¿verdad? Es que entendí que, por ejemplo, soy sección 2, pero a lo mejor no rebasa umbral de reporte, entonces ahí también tengo que llenar la 5. No. Ok, solo si la rebaso. Exacto. Okay. Uh-huh. En el ejemplo que yo decía, 100,000 kilogramos de CO2 es la cantidad de reporte o la cantidad de umbral del CO2 en la norma 165. Entonces lo tengo que reportar en la sección 5. ¿Sale? Si hay algún contaminante, por ejemplo, fíjense, les voy a poner, eso lo vamos a ver en el módulo, pero bueno, si se sienten inquietos por ese tema, vamos a poner un ejemplo. Imagínense dióxido de nitrógeno, es un gas de combustión, ¿verdad? ¿Es una sustancia REC? Sí.
viene en la norma 165 como dióxido de nitrógeno. ¿Es un gas de efecto invernadero? No, esta no es un gas de efecto invernadero. Entonces, puede ser que me aplique reportarla en la sección 2 o puede ser que me aplique en la sección 5, no en ambas. ¿Sale? Para empezar, yo la voy a reportar en la COA solamente si soy una fuente fija de jurisdicción federal. Si no soy fuente fija de jurisdicción federal, pues no tengo por qué reportar en la COA. No me aplica la sección 2. ¿Vale? Puede ser que sea un gran generador de residuos peligrosos y sí me aplica la sección 4 de la COA. Y si rebaso el umbral de red C de 100,000 kilogramos, entonces lo voy a reportar en la sección 5. Esos, vamos a decir, 150,000 kilogramos que yo emita, los voy a reportar en la sección 5. ¿Sale? Siempre que yo rebase la cantidad, de la norma, voy a reportar en la sección 5. Y eso aplica tanto para emisiones a la atmósfera como para descargas de agua, como para residuos, o sea, todo tipo de emisiones o transferencias. Siempre que yo rebase, lo voy a reportar en la sección 5. Si yo lo reporto en la sección 5, entonces ya no lo tengo que reportar en la sección 2, este contaminante del aire. ¿Vale? Porque es como duplicar el reporte. No lo tengo que reportar en ambos, solamente en la sección 5. Pero vamos a suponer que yo no rebaso 100,000 kilogramos, sino que son 80,000 kilogramos. 80,000 kilogramos. Entonces, yo reporto en la sección 2 y no reporto en la sección 5, SNO2. ¿Vale? ¿Por qué lo reporto en la sección 2? Porque es un contaminante del aire. Lo van a ver ahí en el catálogo de contaminantes de la sección 2. Aparece el dióxido de nitrógeno. ¿Por qué no lo reporto en la sección 5? Porque no rebaso el umbral de 100,000 kilogramos que establece la norma 165. ¿Vale? Pero ahora, otro caso diferente. Vamos a suponer que yo sí rebaso, vamos a suponer que yo emito 200,000. Vamos a poner 200,000. 200K. Pero fíjense, no soy gran generador de residuos peligrosos. No soy fuente fija de jurisdicción federal. No descargo agua en bienes nacionales y no estoy sujeto al RENE. Conclusión, no me aplica la sección 2 de la COA, no me aplica la sección 3 de la COA, no me aplica la sección 4 de la COA y no me aplica la sección 6 de la COA. Pero en teoría sí me debería aplicar la sección 5. ¿Por qué no reporto la sección 5? Porque no tengo que presentar COA. Si yo contesto el cuestionario de clasificación, si yo contesto el cuestionario de clasificación y le digo que no soy fuente fija federal, que no tengo licencia federal tampoco, que no soy gran generador ni manejo residuos peligrosos, que no descargo aguas a bienes nacionales y que no soy sujeto a RENE, que no rebaso 25,000 toneladas, y si le digo que sí tengo una sustancia red C que rebasa el umbral de la norma, el sistema me va a decir no te aplica la COA. Y yo me voy a quedar así como, ¿por qué no me aplica? Si yo aprendí en el curso que yo tengo que llenar la sección 5, que es la de red C. Entonces tienes que acordarte de eso que te estoy diciendo. Solamente reporta la sección 5 cuando ya de por sí tienes que reportar alguna otra sección. Si no tienes que reportar ninguna sección, por lo tanto la sección 5 no la vas a reportar tampoco. Es decir, no vas a presentar COA, no eres sujeto obligado a presentar la COA. ¿A quién le vas a reportar tus emisiones y transferencias de sustancia red C? Al gobierno estatal. A través del instrumento que cada estado establezca. Generalmente es la COA estatal, pero puede haber otros mecanismos, ¿no? Eso ya cada estado lo va a definir. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué se tienen que reportar? Porque es un acuerdo que hicieron México, Canadá y Estados Unidos y el acuerdo se tiene que cumplir.
Entonces, no importa si yo le reporto a la federación o le reporto al estado, al final de cuentas estoy haciendo lo que se tiene que hacer para que ese acuerdo entre los tres países se respete. ¿Vale? Bueno, espero haya quedado claro esta primera parte, que son los sujetos obligados. Si ya quedó claro, entonces ya podemos contestar este ejercicio. Ahora sí lo vamos a contestar bien. Ahora sí ya no me pueden poner no sé. Si me ponen no sé, tenemos que regresarnos y tenemos que repasar el tema de nuevo, ¿sale? Y a lo mejor ya lo puedo hacer en particular con alguien que todavía tenga duda para no atrasarnos. Pero quiero estar seguro que ya todos le entendieron, ¿sale? Cualquier persona que se te acerque y te diga, oye, ¿me aplica la COA federal? Tú ya tienes que estar capacitado para decirle si sí o si no y decirle cuál sección le va a aplicar. Entonces, este ejercicio es para eso. ¿Me pueden ayudar a contestarlo? Y quien tenga duda, dígame y lo revisamos si quieren en privado después del curso. Entonces, activen la herramienta de anotar y marquen los que sí sean sujetos obligados, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a dar una pista. Estos no. Los del punto 7 no. Descargas al alcantarillado no son sujetos obligados. Sí, correcto. Grandes generadores de residuos peligrosos, fuentes fijas de jurisdicción federal, sujetos obligados al RENE, prestadores de servicios de manejo de residuos peligrosos y descargas de agua a bienes nacionales. Sí, muy bien. De acuerdo. Entonces, estos son los sujetos obligados, ¿vale? Si alguien contesta esta, yo se las daría por buena, siempre y cuando estén conscientes que solo se va a llenar la sección 5 si requieres presentar la COA por alguna otra sección. Si no, no. ¿Vale? Siempre y cuando tengas claro eso, para que no te vaya a pasar eso. Eso me pasó a mí con un cliente que revisé y no le aplicaba la COA, pero después revisamos la sustancia RC y sí tenía una. Entonces yo le dije, habría que reportar la sección 5. Y ya después investigando, ya me di cuenta que no, que solamente se reporta la sección 5 si ya de por sí tienes que llenar alguna otra sección. Y si no, pues no. ¿Vale? Reportarás ese tolueno, o ese mercurio o la sustancia que tú me digas, pero a nivel estatal, a pesar de rebasar el umbral de la norma 165. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a borrar y continuamos. ¿Se acuerdan que les había dicho que había un marco legal? Bueno, aquí viene en la presentación. El marco legal para la sección 2 de la COA es el artículo 17 bis que establece las fuentes fijas de jurisdicción federal y se acompaña del artículo 21 que es el que te dice que tienes que presentar la COA. ¿Sale? Entonces aquí viene. Si alguien les pregunta, oye, ¿por qué tengo que presentar la COA? Por el artículo 17 bis junto con el 21 del reglamento de atmósfera. ¿Sale? Si es el caso. Ahora, en el tema de aguas, es el artículo 9 del reglamento de la LGP en materia de RC. Ahí viene eso, ahí viene que las empresas que descarguen aguas residuales en cuerpos de agua que sean bien nacional, deben de reportar en la COA. ¿Sale? ¿Y cuál sección sería? Pues la sección 3. Tercer caso, si eres gran generador de residuos peligrosos, el fundamento es el artículo 72 del reglamento de la LGP-GIR. ¿Vale? Ahí en el artículo 72 dice que los grandes generadores tienen que presentar la COA. ¿Cuál sección sería? La sección 4. Luego, los prestadores de servicios también vienen en el mismo artículo, en el artículo 72. ¿Vale? Grandes generadores y prestadores de servicios. O empresas que hagan tratamiento de suelos contaminados. Y la sección 6 de RENE viene en el artículo 87 de la Ley General de Cambio Climático. ¿Vale? Ahí viene la obligación de reportar en la COA. Ajá, artículo 87 de la Ley General de Cambio Climático. Entonces ahí está el marco legal. Hay una pregunta en el examen, no se vayan a ir con la trampa porque
les vienen las leyes, que son las que están acá, a la derecha, y les vienen los reglamentos, que son los que están de este lado a la izquierda. Entonces la respuesta es el reglamento, no la ley, ¿sale? Es el reglamento de la LGEP en materia de atmósfera. El reglamento de la LGEP en materia de REDC, el reglamento de la LGPGIR y el reglamento de la Ley General de Cambio Climático. ¿Vale? Y aquí están otra vez los artículos. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el fundamento legal de por qué tengo que presentar alguna de las secciones de la COA. Ok, para terminar con este módulo, vamos a ver algunas normas oficiales mexicanas que debemos saber también, aparte de las que ya comentamos, la 165, ya por ahí de manera tangencial comentamos la 133 de bifenidos policlorados, pero hay otras, están por ejemplo la 040 es para emisiones en la fabricación de cemento. Si alguno de ustedes le aplican, díganme, o levante la mano o pónganlo aquí en el chat. La norma 039 que es para empresas que fabrican ácido sulfúrico, que producen ácido sulfúrico. La 121 que es para emisiones de compuestos orgánicos volátiles de la industria automotriz, pero de vehículos nuevos que salen de la armadora, en el pintado nuevo de los vehículos. La norma 166 que es fundición secundaria de plomo. La 105 que es fabricación de celulosa. Si se fabrica la celulosa, ¿verdad? En el caso de región no fabrican la celulosa, al menos en la planta de la que yo conozco, entonces no les aplica esta norma. La norma 097, fabricación de vidrio. Ajá. Y luego viene, bueno, la norma 046, fabricación de ácido dodesilbenzen sulfónico, ¿verdad? Que se utiliza, por ejemplo, en detergentes. Bueno, esas son normas muy específicas de ciertos giros, de ciertas actividades. Y hay dos normas que son muy comunes, muy comunes, y no son relativas a un giro en particular, sino más bien tiene que ver con el tipo de emisión a la atmósfera. La 043, sí se ve el cuadro, ¿verdad? La 043 es norma de límites máximos permisibles de emisión de partículas en chimeneas. Si yo tengo alguna chimenea donde circula una corriente de aire contaminado con partículas, material particulado, partículas sólidas, me aplica esta norma. Y esta norma me dice los límites de emisión. Ajá. Por otro lado, si yo tengo equipos de combustión por calentamiento indirecto, por ejemplo, calderas o generadores de vapor, pero también algunos calentadores o algunos hornos que funcionan bajo ese mismo principio, entonces yo tengo que cumplir con los límites máximos permisibles de la norma 085. ¿Vale? Esto es importante saberlo porque hay una tabla en la COA, en la sección 2, donde me va a preguntar cuáles son los contaminantes normados, así le llama, y me va a pedir que ponga el resultado del análisis de laboratorio y cuál es el límite con el que estoy comparando. No te lo pone automático, lo tienes que poner tú. Entonces tengo que decir, a ver, el laboratorio cuantificó 200 partes por millón de monóxido de carbono y la norma 085 dice que el límite es 400. Y eso es lo que se pone en esa tabla, ¿sale? Entonces tienes que conocer el resultado del laboratorio y tienes que conocer el límite que establece la norma para poder llenar esa tabla en la COA. ¿Vale? La norma 085 también tiene un parámetro que bueno, ahí yo les dejaría también de tarea, lo vamos a ver en el curso de legislación, que es donde hablamos de todo esto, pero si quieren meterse más de lleno desde ahora, les recomendaría que revisen también la norma 185 y 043, 085 y 043, y vean la tabla de los límites máximos permisibles. Se van a dar cuenta que vienen contaminantes del aire como
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas, y viene un parámetro que dice ahí densidad de humo o número de mancha, que es como una especie de medición indirecta del hollín o de las partículas. Y el límite máximo viene en función del tipo de combustible, si es líquido o es gaseoso, y en función de la capacidad térmica nominal del equipo, o por ejemplo, de la caldera. ¿Cuántos caballos caldera? Ajá. Entonces, en función de eso, te dice cuáles son los contaminantes que tienes que comparar contra la norma, contra el límite. En el caso de partículas, lo menciono porque también me han hecho esa pregunta. ¿Cómo sé si comparo mi emisión de partículas contra la 043 o contra la 085, si las dos normas tienen partículas, tienen un límite de partículas? La respuesta es, si ese equipo está sujeto a la norma 085, lo tienes que comparar contra esa norma, el límite de partículas. Pero si ese equipo no está sujeto a la 085, lo comparas contra la 043, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, un colector de polvos. Un colector de polvos es un equipo que ayuda a limitar la emisión de partículas, pero al final de cuentas tiene una salida a la atmósfera. Y esa salida a la atmósfera se mide. El laboratorio va y toma una muestra y dice cuántas partículas están quedando sin filtrar, sin recuperar en el colector de polvos. Y tienes que tienes que cumplir con no rebasar el límite. Ese equipo no es un equipo de combustión por calentamiento indirecto, como los de la norma 085. Por lo tanto, no está sujeto a la 085, está sujeto a la 043. Entonces, el límite va a estar definido por la 043. Pero si fuera una caldera, entonces, y es una caldera que funciona con diésel y de más de 150 caballos caldera, te va a pedir que evalúes partículas. El método para evaluar partículas, el método que utiliza el laboratorio para tomar la muestra y analizarla, es el mismo. La diferencia es el límite. En la norma 085 viene un límite y en la 043 viene un límite diferente. ¿Sale? Entonces, eso es lo que quiero explicar acerca de estas normas. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro para todos lo de la norma 085 y norma 043? Sí, todo bien. Vale. Aquí en esta tabla viene lo que les acabo de decir, el resumen de estas normas, el equipo o la operación que tiene que ver con las normas y el tipo de contaminantes que están regulados o que tienen un límite en cada una de estas normas. No son las únicas, hay más. Estas que pusimos son como un ejemplo, sales como una muestra, pero hay otras normas más. Ahora, en la parte de agua residual, ahí sí vamos a comentar nada más dos normas. Pudiéramos hablar de 4 normas. A ver, las que nos van a interesar para la COA son estas dos, la norma 001 y la norma 002. Pero también existe la 003 e incluso hay una 004. Aquí lo voy a poner. ¿Vale? La 001 es para descargas en aguas y bienes nacionales. Si yo descargo agua residual en un río, lago, laguna, etcétera, yo tengo que medir los parámetros y comparar contra la norma 001, ¿verdad? Y debe ser un laboratorio acreditado y aprobado también para poder hacer esa evaluación. Esta es la norma que les digo que se ha estado anunciando que se va a actualizar y que la van a publicar. No, lo que se dijo es que ya está actualizada, pero no se ha publicado. No la hemos visto en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto, pues todavía no la consideramos. Y la norma 002 establece límites de emisión de contaminantes en aguas residuales, pero cuando estas van a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. ¿Sale? Entonces, con esta información ustedes ya saben cuál es la norma que les aplica en su empresa. La 1 o la 2, o inclusive ambas. Si tengo los dos tipos de descarga, pudiera aplicar ambas. ¿A alguien de ustedes le aplica la 001 en su empresa? ¿O en alguna empresa que tengan en mente?
nos pudieran compartir. Aquí nosotros en una recicladora de PET sí nos aplica la 1. Ok. Hay alguna descarga que manejan ahí que va a un río posiblemente, ¿verdad? Es correcto, va a uno de los ríos de entidad federal, entonces tenemos que cumplir con la NOM 001. De acuerdo. Muy bien. En el caso especial, bueno, ahorita voy a comentar sobre la periodicidad de los análisis. Ahorita en la siguiente lámina hablamos de eso. ¿A alguien más le aplica la 001? ¿O conoce alguna empresa que sepan que le aplique la 0 sin decir nombres? Nada más el ejemplo, la descarga. Ok. Entonces entiendo que todos los demás con lo que están familiarizados es con la norma 002, ¿verdad? O lo que han, con lo que han tenido más contacto. Vale. Ok, entonces, bueno, solo por no dejarlo pasar, pero les digo, para efectos de la COAN no nos va a ser muy relevante, la norma 003 establece parámetros de calidad del agua que se van a reutilizar. Son aguas tratadas que se van a reutilizar en servicios al público. ¿Sale? Ahí está la norma 003. Y la norma 004 es la de lodos y biosólidos del tratamiento de las aguas residuales. Cuando yo hago un tratamiento de aguas residuales y en ese tratamiento se generan lodos o biosólidos, si cumplen con los parámetros que vienen ahí, entonces no son un residuo peligroso. Son un residuo que inclusive se puede aprovechar, que puede servir, ¿no? Pero en el caso de que no cumplan con los parámetros, pues puede ser un residuo peligroso, ¿no? Entonces, estas normas las vamos a ver en el curso de legislación cuando hablemos del módulo de agua. Ahorita no nos vamos a detener mucho a explicarlo porque, bueno, es mucho que explicar, pero sí vamos a ver rápidamente esto, porque esto sí va a servir para la COA. La norma 001, bueno, aquí vienen algunos ejemplos, pero lo que quiero mostrarles es la periodicidad. La norma 001 depende de la dictaminación en el permiso de descarga que te entregue la Conagua. Por lo general son cada 3 meses, ¿verdad, María? ¿A ustedes su Correcto. su análisis es cada 3 meses? 4 Sí, al año. es correcto. Nosotros cada trimestre se hace la declaración, obviamente acompañado por sus análisis. Y obviamente también nosotros tenemos que cumplir con las 004, que son para los análisis de lodos, tanto CRIP como análisis de lodos, porque sí nos aplica. Ok. Entonces, esa descarga que es a un río se va a evaluar cada trimestre y cada trimestre el laboratorio que tiene que estar acreditado y aprobado me va a entregar un informe con un resultado donde me va a decir si cumplo o no con los parámetros de la norma 001 para que yo lo presente ante la Conagua y le diga a Conagua, aquí está mi informe de resultados de este trimestre. ¿Vale? Entonces yo le voy a presentar 4 al año. ¿Por qué menciono esto ahorita si no estamos en el curso de legislación? Porque en la COA tú vas a tener que tomar la decisión de cuál es el valor que reportas. Ejemplo, si tú tienes el parámetro, por ejemplo, sólidos sedimentables, por hablar de lo que sea. Es más, ni sé si viene en la norma 001, pero por decir cualquier cosa. Sólidos sedimentables. Y tú tienes 4 resultados. Vamos a decir que en el primer trimestre te dio, no sé, 40, 30, en el segundo te dio 40, en el tercer trimestre te dio 12 y en el otro te dio 58. ¿Cuál es el que vas a reportar? ¿El menor, el mayor, el promedio? ¿Cuál es el que se reporta? Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos el módulo sobre la sección 3. Pero ahorita quiero que lo tomen en cuenta. Cuando hay veces que tú tienes que hacer varios análisis al año, porque así te lo dictamina la autoridad competente. Entonces, tú vas a tener que decidir cómo vas a sacar el valor que vas a reportar, porque no reportas, o sea, reporta los resultados de los 4 análisis, de los 4, pero ya cuando reportas el valor de ese parámetro, tienes que tomar el criterio de cómo lo vas a obtener, ¿sale?
y hay unos criterios que estableció Semarnat para determinarlo, ¿vale? En el caso de la norma 002 es para descargas al alcantarillado y generalmente se hace un análisis cada año. Digo generalmente porque eso es de competencia municipal. Este es de competencia municipal y el municipio es el que, o en el caso de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad es el que te dice cada cuándo tienes que hacer ese análisis. De hecho, la Ciudad de México tiene otra norma que es como que reemplaza a la 002 y aplica solamente en Ciudad de México. Querétaro tiene su norma, ¿verdad? Querétaro tiene la, ¿cómo se llama? La ley de Arteaga, algo así. La norma de descargas de agua. Mira, te mentiría si te dijera un nombre, no lo recuerdo. Ok, es que tiene un nombre raro y de hecho no es una norma como tal, no es una norma de Querétaro, es un documento así publicado, como creo que se llama así, Ley de Arteaga, y ahí vienen los límites máximos permisibles. Entonces, cuando el laboratorio, y esa de hecho es para alcantarillado, probablemente por eso ustedes ni la toquen, porque esa aplica para descargas al alcantarillado. Entonces, cuando un laboratorio va a Querétaro a hacer un análisis, no compara contra la 002, compara contra esa regulación local de Querétaro. Y ellos son los que te van a decir cada cuándo. Normalmente es una vez al año. ¿Sale? De hecho, yo no he sabido de algún caso donde el gobierno local o el municipio te diga que lo hagas más de una vez al año, pero puede haber casos, ¿no? Está en sus facultades. ¿Vale? Estamos bien con esa parte de los análisis. Norma 001, emisiones de agua. Norma 002, transferencias de agua. ¿Sale? Ahí va implícito que el primer caso es una emisión y el segundo caso es una transferencia, ¿no? Exacto, ese es el reglamento. Ajá. El reglamento, ahí está en el chat, el reglamento para el control de las descargas de aguas residuales al alcantarillado en el estado de Querétaro. Y tiene un nombre así que como que le llaman de manera local, que creo que le dicen así, creo que le dicen Ley de Arteaga, no sé por qué, pero es ese reglamento. Andrea, ¿tiene la mano levantada? Sí, Adelante. es en referencia de, recordando el curso anterior que tomamos del COE, de la COE, Ujú. mencionábamos que los análisis no tenían que ser con fecha 2022, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que Ajá. podíamos ingresarlos del año pasado por los tiempos, que no haya ningún Ajá. problema. En el caso de la COA, sí tienen que ser vigentes de este año. No, en todos los casos, o sea, cuando digo todos los casos, emisiones, agua, residuos, todo lo que vayas a reportar en la COA, tiene que ser del año inmediato anterior. Ahorita que vamos a presentar la COA 2022, en el periodo de marzo a junio, todo lo que vamos a reportar ahí son emisiones y transferencias del 2021. Entonces, el estudio que vas a tomar en cuenta para hacer tus cálculos y todo, Andrea, es el del 2021, a pesar de que ya hayas hecho el del 2022, o a lo mejor todavía no lo haces. Pero si ya lo hiciste, el del 2022, ese no te interesa ahorita. El que te interesa es el del 2021. Ok. Vale. Y para efectos de la COA, ya vimos que el municipio de Tlalnepantla tiene sus rollos bien extraños con los permisos de descarga, pero eso es punto y aparte. Ahorita estamos hablando de la COA en particular, ¿vale? Ojalá que no estén viendo este video los amigos del municipio de Tlalnepantla. Por último, marco jurídico del REDC. Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Está en la LEGEPA, está un artículo que es el 109 bis, que es el que dice que es obligatorio el REDC, porque hay un acuerdo, les decía, hay un acuerdo entre los tres países, y entonces en la LEGEPA pusieron un artículo, o sea, le agregaron al 109, le agregaron un bis, que significa segundo. Entonces el 109 segundo, que dice que es obligatorio, no es voluntario, es obligatorio, ¿no? Por ese acuerdo que hubo entre los tres países. Después de ahí para abajo viene el reglamento de la LEGEPA en materia de REDC, para abajo viene el acuerdo del formato y el instructivo de la COA, y de ahí para abajo viene la norma 165, ¿vale?
Entonces, cuando alguien les cuestiona, oye, ¿por qué tenemos que estar calculando las sustancias y que la manufactura y que las emisiones y transferencias? Eso nunca lo habíamos hecho, porque ahora se tiene que hacer. Y si no les quieren hacer caso, bueno, mira, aquí está la ley. No cumplamos con la ley, pues sujetémonos a las sanciones que correspondan, ¿no? Pero aquí está el fundamento legal, no es voluntario, ¿no? Es algo que se tiene que hacer. Y bueno, aquí habla un poquito lo vamos a ver en el módulo 7, entonces no me detengo ya mucho más en este tema. Ya por último, pregunta de examen, ¿cuál es el periodo en el que se presenta la COA? Es del 1 de marzo al 30 de junio de cada año, ¿vale? Y esto con fundamento en el acuerdo ese que les he mencionado una y otra vez, que es donde se publicó el instructivo y el formato de la COA del 14 de agosto del 2015. ¿Vale? Antes del 2015, la COA se presentaba enero, febrero, marzo, abril. Yo todavía a veces me confundo, pero anteriormente era enero, febrero, marzo, abril. Pero a partir de este año, del 2015, lo cambiaron para marzo, abril, mayo y junio. El primer año de pandemia, que fue 2021-20, en el 2020, se amplió el plazo hasta septiembre, ¿no? Por lo de la pandemia. Pero fue un caso muy especial, ¿sale? Fue por cuestiones de la pandemia. Nunca más ha habido una ampliación del plazo. Generalmente son muy estrictos en Semarnat. El 30 de junio todavía puedes ingresar tu COA en el portal. El 1 de julio ya no tienes el acceso. Entonces, por eso hay que prever, ¿no? Y bueno, con esto terminamos la sesión, terminamos el módulo, que fue módulo 2, y terminamos el módulo 2, marco legal, y terminamos la sesión del día de hoy. La próxima semana vamos a empezar con la introducción al SINATEC. De todas formas, les voy a ir compartiendo las presentaciones de los siguientes módulos junto con las de hoy, para que los puedan ir revisando si gustan, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué es el SINATEC, para qué funciona, cómo te registras, cuáles son los pasos a seguir para registrarte en el SINATEC y para empezar un folio en la COA, para empezar a capturar la COA, ¿vale? Es un módulo muy cortito, muy breve. Les digo que todas las guías y tutoriales ya vienen ahí en la carpeta, pero bueno, vamos a explicar para que entendamos cómo entrar, cómo empezar con eso. Y ya después de ese módulo 3 vamos a empezar con el módulo 4, donde ya entramos directamente a las secciones de la COA. Y aquí en el módulo 4 vamos a ver la clasificación del establecimiento. Ajá. Pues vamos a ver las preguntas que se van a contestar para definir si se me va a activar alguna de las secciones de la COA. Ajá. Entonces vamos a revisar cuáles son esas preguntas. Vamos a hablar como que un poquito de lo mismo que hemos estado hablando, pero bueno, ya es para que empezar la COA, ¿no? Primer paso, ya que estoy registrado en el SINATEC y ya que pude generar un folio para empezar una captura de la COA, el primer paso va a ser el cuestionario de clasificación del establecimiento y luego los datos de registro. Una vez que ya capturé los datos de registro, ahora sí se me habilitan las 6 secciones, bueno, las que me apliquen, y ya puedo empezar a hacer la captura. Entonces, próxima semana vamos a ver esto y ya vamos a entrar de lleno al llenado de las tablas en la COA. ¿Vale? Cualquier duda que vayan teniendo sobre la marcha, que a lo mejor hoy se les olvidó preguntar o no se habían dado cuenta, las pueden ir haciendo en el grupo de WhatsApp o pueden contactarme directamente. A mí me gusta que lo hagan en el grupo porque a veces la respuesta que le doy a uno le sirve a otro. Entonces, por eso me gusta que se hagan así las preguntas. Y nada, les comparto las presentaciones y las ligas para que descarguen todo el material. Y nos veríamos el domingo próximo. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Gracias. Hasta luego.